veías que, bueno, que pueden tus familiares estar con ella y bueno, estás atravesando una dura batalla que tiene que ver con tu expareja y bueno, con una situación de tenencia, de guarda que todavía está sin resolver. Sí. Bueno, nosotros llegamos el jueves a las 8:30 de la noche más o menos, 3 días de viaje, duró bastante. El tema es que, bueno, cada uno, al inicio de todo esto fue por el tema de violencia. La violencia que él ejercía con nosotras. Entonces me ponen la interdicción de salida, yo no puedo sacar las nenas de Mar del Plata. De ahí a mí me impiden salir de la ciudad de Mar del Plata, o sea, no es que a mí me impiden, porque eso siempre me lo aclara la jueza, o sea, no es que vos estás prohibida de salir, sino tus nenas. Cuando yo le digo, o sea, claro, yo las tengo que abandonar a ellas para irme, y me dice, no, claro que no. Pero... ¿Desde cuándo estás en Mar del Plata? Y... perdí la cuenta. En el 2016 nacieron las nenas, a los 2 meses yo me fui para allá. Bien. ¿Vos lo conociste a tu ex pareja? En Mar del Plata, en Brasil. En Brasil, estabas de vacaciones. Sí, yo me fui a trabajar la temporada, él ya trabajaba allá. ¿Él tiene tu misma edad? Más o menos tu edad. Es un poco más chico, 2 años más, chicos. Bien. ¿Se conocieron y se fueron a vivir a...? Nos fuimos a vivir a Córdoba porque yo vivía ahí y tenía trabajo y estudiaba en Córdoba. Ajá. Estaba estudiando arquitectura. Bien. Así que él decide venirse conmigo a Córdoba y estuvimos conviviendo 2 meses más o menos y quedé embarazada. Bien. Y a fin de año del 2015 los dos nos quedamos sin trabajo porque yo ya estaba de 7 meses, no podía seguir trabajando y él no buscaba trabajo. O sea, no había manera de que él saliera a buscar trabajo y las nenas ya nacían y estábamos todos como muy nerviosos por toda la situación. Así que él me propone irnos a Mar del Plata porque él tenía trabajo allá. ¿Él es de Mar del Plata? Él es de Mar del Plata, tiene la familia, todo ahí. Le proponen esa situación, o sea, le dicen, mira, acá tenés trabajo porque vuelve a un ex trabajo que él tenía, trabajaba como mozo, y acepto irme con él porque era por una cuestión temporal. O sea, nos íbamos por 2 meses, juntábamos plata y volvíamos a Córdoba donde proyectábamos nosotros la crianza de las nenas. O sea, ahí que se criaran, que estudiaran, todo. Pero nunca llegó. O sea, llegué a Mar del Plata, las nenas tenían 2 meses, empezó una convivencia bastante horrible porque era muy agresivo, era con las nenas, por ahí no tenía paciencia, yo estaba sola, no conocía a nadie, no me hablaba con nadie, la familia no me banca, muy aislada de todos y de todo, o sea, de toda posibilidad de que yo pudiera salir en un barrio muy alejado de la ciudad, no conocía a Mar del Plata más que de su casa a la casa de la madre y volver, o sea, no conocía lo que era el centro ni nada, o sea, sí, 5 meses más o menos. Hasta que logro salir de la casa de él, o sea, yo le pedí la separación en buenos términos, me dijo que sí, después me terminó diciendo que no, me sacó los documentos y las partidas de nacimiento de las nenas, y él se lo llevaba a una abogada. Todo esto yo recién me enteraba que él tenía abogada y yo digo, tener una abogada, yo no, ¿qué hago? Si yo no quiero nada con eso, o sea, yo me quiero ir a mi casa porque si no funcionaba yo me volvía a mi casa con las nenas. Y que él no estaba de acuerdo, que tenía que visitar a las nenas una vez al año, o no sé, o sea, nunca le dije no puedes verla. ¿Vos le hiciste una sola denuncia por violencia de género o hubo más denuncias que hiciste? Aparte de los episodios que contás, ¿no? En el principio fue una sola denuncia, o sea, fue la denuncia que detonó la situación porque después de esa denuncia la semana tengo una interdicción de salida para las nenas. Yo salgo de su casa porque con esta discusión tan fea que estuve con él y con la familia, me echaron de la casa, me termino yendo con mis hijas, me voy a la comisaría de la mujer para que me orienten qué puedo hacer porque no conozco a nadie y mi mamá estaba en viaje ya para ir a buscarme. Las nenas tenían 5 meses, o sea 7 meses, y yo viajar sola en colectivo hasta acá era terrible. Así que ella fue a buscarme, mi mamá iba en camino y me dicen en la comisaría de la mujer que tenía que hacer la denuncia con una restricción de acercamiento y él no se me podía acercar. Pará, vos en el momento que estuviste en Mar del Plata, en el primer momento, ¿vivías con los padres del chico? Está el terreno y está la casa donde estábamos nosotros y en el mismo terreno atrás la casa de los padres. Ajá, bien. Ahí. Cuando te fuiste, hiciste la denuncia, ¿dónde fuiste? Y me pusieron en un hogar. Me preguntan ahí en la comisaría, ¿tenés a dónde ir? No, le digo, no conozco a nadie.
Me dice, bueno, te llevamos a un hogar, no te preocupes que va a estar todo bien, ya en una semana te vas a Jujuy, no había problema. Entonces, bueno, yo hago la denuncia y me llevan al hogar. Resulta que se ve que él hizo como me buscó a través de la policía por algún, ¿cómo se llama ese rastreo de domicilio? Y sabía dónde yo estaba. Entonces él se presentó en la justicia y pidió para que no pudiera sacar las nenas, la interdicción de salida. Ponele, esto pasó el 1 de agosto del 2016. El 5 de agosto yo ya tenía una audiencia en el juzgado. Cuando yo me presento en la audiencia me dicen que ya me presenté con mi mamá y mi papá, que llegaron los dos el jueves a la noche. Me presento y me dicen, mira, no pueden sacar a las nenas de acá, no las pueden sacar, tienen una interdicción de salida, y les aclararon a mi papá que no había, si ellos llegaban a ponernos en el auto y nos llevaban, los podían meter presos, o sea, nos trataron como delincuentes. ¿Te acuerdas el nombre de la jueza? La jueza se llama Clara Obligado. Clara Alejandra, Obligado. sí, Alejandra, sí. Pero yo con ella nunca tuve contacto, sino más adelante del tema judicial. Con la que hablé en ese momento era la secretaria, o sea, sería la asesora, que se llama Paulina Rivera, creo, si no me equivoco. Bueno, desde ese agosto de 2016 hasta ahora, que parece que han pasado un montón de tiempo, Interminable. ni un año, judicialmente, ¿cómo está esta causa? Bueno, hasta donde sabemos, estuviste totalmente desamparada de la justicia, Sí. sin tener a dónde ir, pero sin poder traerla a tus hijas para que tengan, digamos, para que no vivan en un hogar, sino para que vivan en tu casa. Yo eso es lo que no puedo entender de cómo es que ellos evalúan la situación, porque ellos me ponen una restricción, una interdicción de salida, siempre me confundo. Interdicción de salida para sacar a mis hijas de una ciudad que no somos nosotros o no pertenecemos. Pero aparte te corrieron de una casa y después te dicen de que no puedes salir de la ciudad. Yo estaba en situación de calle. Entonces a mí me parecía tan lógico que me digan, bueno, anda a tu casa y esto se resuelve de otra manera. No tenía para pagar un alquiler, y la secretaria que me estaba hablando me dijo me dice, ay, yo no me gustaría estar en tu lugar, pero bueno, la justicia tiene que resolver esto a través de las cuestiones de fondo. O sea, no me decían, no, te vamos a levantar. A él le otorgan la cautelar, que es la interdicción de salida, sin decir, yo no tengo dónde vivir, dónde comer, ni nada. Entonces, como él se presenta en la justicia y dice, yo me puedo hacer cargo, puedo pagar un alquiler, la cuota alimentaria y todo para las nenas, que obviamente a mí no me incluye, ellos dijeron, bueno, listo, el papá no quiere que las nenas se vayan, así que vos no te podés llevar las nenas. O sea, acá se hacía lo que él decía. Él tenía la autoridad. Y a nivel judicial, todo el proceso judicial para mí fue así. O sea, siempre lo que él dice. El papá tiene, no sé, todos los derechos y yo no, porque en definitiva estoy en un lugar que no me corresponde, pasando necesidades con mis hijas, porque muchas veces no pago la cuota alimentaria. Entonces me proponen, me dicen, bueno, vos tenés que volver a la casa de él se va, o sea, te cede esa vivienda donde vivían juntos, se va a vivir a la casa de atrás con una restricción de acercamiento de 300 metros, que no se cumplía claramente, y además te paga una cuota alimentaria. Y va a tener un régimen de visita de 3 veces a la semana, 2 horas con las nenas, y quien las va a buscar van a ser los padres de él. Yo en ese momento estaba con una abogada, pero ella no podía resolver, no podía hacer nada porque era municipal y me dijo, yo estoy acá para acompañarte, pero no puedo opinar, no puedo nada porque no sé cómo es el tema. No, ¿De jurisdicción? Claro, ¿Sí? no, ella no puede, ella solamente está en una cuestión de violencia. No puede estar en tema de fondo. Y en ese lugar no le dieron bolilla al tema violencia. O sea, dijeron, acá la violencia la ponemos a un costado y las cosas se resuelven de otra forma. El hombre, tu expareja, ¿fue imputado por violencia de género? ¿Cómo se le imputa? No. Sí, después de la denuncia, si tomaste conocimiento que tuvo que declarar, prestar declaración, yo, digamos, con esto de que hay una medida que, por una restricción, me imagino que algo le han encontrado de cierta culpabilidad.
de esta denuncia? Lo primero que hace la justicia es, una mujer se presenta, hace la denuncia y automáticamente si ella pide la restricción de acercamiento se la dan. Después viene el proceso de que si es así o no es así. Yo supongo que la justicia es muy lenta en ese sentido. Creo que a él no le hicieron nada, o sea, no le preguntaron. Él se presentó a la justicia y desmintió todo lo que yo dije y le creyeron. O sea, él decía A y yo decía B, entonces era como... Ahora, de tener casi todo cercenado, casi todo, digamos, todo lo que vos proponías no se daba lugar, de repente, digamos, hay cierto respiro por esta cautelar de 90 días que puedan venir vos con... Bueno, yo por ejemplo, definitivamente yo me vine acá a Jujuy, que se pudo iniciar, que me pude quedar acá por un poquito más de tiempo. Cuando se pidió con Mariana Vargas, pedimos la cautelar esta de no innovar. Ella, con el grupo de la multisectorial mujer, me ayudaron y me impulsaron a seguir peleándola, porque yo estaba ya como resignada, como ya me tengo que volver, ya sé que me voy a quedar allá porque no me dieron bolilla en ningún sentido, y todo lo que él decía era lo que se hacía. Entonces yo me sentía... A mí la justicia en ningún momento me escuchó, en ningún momento... Estuve en situación de calle y no me dieron ni 5 de bolilla, o sea, nada. No les importaba si yo tenía para comer o no. Entonces, ¿qué puedo pensar más adelante? Tampoco me van a dar bolilla. Así que bueno, cuando vuelvo a Mar del Plata, después de esta vuelta que se lleva a una de las nenas, porque en la justicia de allá le otorgan a él el reintegro, él se va con la idea de que las nenas, él tenía la tenencia de las nenas. Y cuando yo llego allá me doy con que no era así. Él solamente venía a buscar las nenas y yo tenía que volver y seguir con el tema judicial allá. Logro, después de 2 intentos, consigo una abogada excelente, que ella pide el cuidado, o sea, pide el cambio de residencia de las nenas más una cautelar. Pidieron informes, se presentaron todos los informes. Pedían, no sé, informes acá en Jujuy, se presentaron los informes de Jujuy. Pidieron informes psicológicos, se presentaron los informes psicológicos. O sea, todo lo que el juzgado pedía se presentó. Y la cautelar no salía. Hasta que termina saliendo, pero en realidad en contra de la asesora de menores. O sea, todo esto lo tiene en la mano la justicia, o sea, en el juzgado de familia número 5, la doctora Clara Obligado. Lo pasan para que lo revise y tome una decisión la asesoría de menores, y ella rechaza la cautelar. Entonces la jueza determina que se rechaza la cautelar parcialmente, pero que me otorgan un permiso de 90 días, de 3 meses, para que yo venga, porque ellos consideran que es importante que las nenas también tengan contacto con la familia materna. Y ahora, bueno, ya estás acá, estás un poco más tranquila, disfrutando de tus padres y hermanos, al igual que tus niñas, pero vos tenés que volver. Sí. ¿Y cuáles son los pasos que vas a seguir junto con tu abogada? Mira, es un tema bastante complicado, porque yo allá en Mar del Plata hice presentaciones de que acá yo tengo más posibilidades laborales, tengo contención familiar, tengo red, amistad social, todo. Para las nenas también las puedo meter en una hora. Allá sale 6.000 pesos para meterlo en un jardín y bueno, o sea, no consigo trabajo en ningún lado, ni siquiera en la temporada, o sea, es como una cuestión de acá voy a estar más contenida. Y como yo hice las presentaciones de todo esto en el expediente, lo que para mí es una cuestión de, bueno, a ver, anda, fíjate si es que es real. O sea, yo me vengo acá, tengo que empezar a trabajar, poner las nenas en una actividad, en el horario que yo estoy trabajando, y cuando llegue a Mar del Plata presentar todo y ellos tienen que tomar una decisión. Porque o sea, yo creo que no podrían permitir que yo pierda un trabajo. Me parece que no sería justo. O sea, no lo consigo en Mar del Plata y que yo venga acá lo consigo y no me dejen trabajar. O sea, yo me siento atada de pies y manos. Aparte de la violencia de género que ¿sufriste violencia por parte de los padres de tu expareja? Sí. ¿Sí? ¿También? Usando a mis nenas. O sea, yo tenía que hacerle la entrega de mis nenas para que se las llevaran por esas 2 horitas y yo estaba en el hogar. Iban la madre con el padre a buscarlas y no era que, bueno, me las llevo. O sea, no es una cuestión de que no se involucraban en la situación, sino que ellos reaccionaban directamente conmigo, venían, me sacaban las nenas, me las ramaban, o sea, me tiraban las cosas.
una situación bastante complicada, se hizo informe y se presentó en el juzgado de cómo era el entorno familiar paterno y cómo venían las nenas de la casa, alteradas, sucias, o sea, un montón de... Perdón, ¿cómo venían? Alteradas, sucias, se ve que fumaban adelante de ella, no sé, impregnada la ropa de cigarrillo, de olor a cigarrillo. Y todo eso lo veían todo el equipo técnico que trabaja en el hogar, lo veían las mujeres que trabajaban ahí, lo veían las mujeres que vivían ahí, o sea, no era que yo iba inventaba algo, o sea, pero hay, no lo hay hicieron. Informes, digamos, de esas situaciones. Se informa toda esa situación en el juzgado, se hace un informe y se lo presenta en el juzgado. Informe que no tuvo éxito porque no le dieron bolillo, o no tomaron conocimiento, o no le dieron importancia, o no sé. Pero era una cuestión a mí me decían, acá se está defendiendo los derechos de tus hijas. O sea, acá no importan lo que a vos te pase y lo que al papá le pasa, sino los derechos de tus hijas. Y para la jueza estaba bien que vivan en un lugar. Después, o sea, él se compromete a pagarme un alquiler, después de 2 meses que él no me dio el alquiler, que no me dio la casa, que él dijo que iba a alquilar, o que a mí nunca me llegó la información que tenía que ir a ver un departamento, él viene, se presenta, porque él presenta un papel con un recibo de una seña, pero a mí nadie me avisó. Ni el juzgado, ni mi abogado, ni ellos, nadie me avisó que yo tenía que vivir. O sea, vos imaginate que yo no quiero vivir en un hogar. Si tengo la posibilidad de vivir en un departamento, prefiero pasarla en el departamento y no dentro de un hogar. Y después de 2 meses, la jueza lo obliga a él a pagar un alquiler. En 2 horas tenía que tener la llave del departamento, el contrato y pagar la cuota alimentaria. Si no, pero porque yo ya había pasado el tiempo límite en un hogar. El hogar es transitorio, es por 1 semana, 2 semanas, después es tremendamente desgastante para cualquier persona, más con 2 criaturas de la edad de las nenas. Hoy por hoy, ¿dónde vivís en Mar del Plata? Hoy estoy viviendo en un departamento. Un departamento. Sí, monoambientes. Ahí vivo con mis hijas. Ese es el departamento que él alquiló. Él lo paga y él se tiene que hacer cargo. Nunca dejó pagar el alquiler, pero sí la cuota alimentaria. ¿Dejó de pagar la cuota alimentaria? Sí, o sea, pagaba un mes, al otro mes no pagaba, después pagaba un poquito más, después pagaba un poquito menos, o sea, porque después empezó a pagar 3.000 pesos y no me pagaba leche ni pañales, o sea que yo con esa plata tenía que comprar leche, pañales y comida. Para las 2. Y las 2 te consumían 300 pañales por mes, 8 latas de leche, y son 3.000 pesos, te sale eso. Y lo que es alimento, peor. ¿Cómo visualizas vos, digamos, de ahora en más, no más allá de las cautelares y las resoluciones de la parte de la justicia, cómo visualizas vos, digamos, qué es lo que esperás que surja de esto y cómo, digamos, te imaginas de ahora en más con tus hijas, dónde y cómo? Y la verdad que yo me imagino acá en Jujuy con mis hijas. Es muy difícil porque las nenas ya pasaron mucho tiempo y mucho tiempo con él. Así que están acostumbradas a estar con él y hoy en día yo lo veo y lo extrañan. Y es muy doloroso para una mamá ver cómo sufre tu hijo porque te pregunta todos los días, papá, 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 ¿por qué lo vio? Porque tuvo mucho tiempo que podría haberse evitado, no porque no quiero que lo vea, sino por una cuestión de que evitemos más sufrimiento por las malas decisiones de nosotros. Yo me imagino estar acá en Jujuy, él tiene las posibilidades, siempre lo dije en el expediente, él tiene la posibilidad de ir las veces que él quiera, creo que es lo que corresponde, pero quitarle los hijos a una madre me parece que no es lógico y que la justicia acompañe eso tampoco es lógico. ¿En ningún momento, desde que nacieron tus niñas, te han quitado la guarda de tus niñas, verdad? Siempre estuvo la amenaza. Siempre. ¿Amenaza de quién? Del juzgado. De que si yo no firmaba, o si yo no me ponía de acuerdo, o si yo, por ejemplo, como que si yo no demostraba que tenía... O sea, yo lo que tenía que aclarar en el juzgado o darle como sentado es que yo no quiero sacarle la paternidad al papá, sino que yo quiero lo mejor para las nenas. Pero volvemos a lo mismo. Sos víctima de violencia de género y tenés que demostrar cuán víctima sos y cuán mamá sos. Y cuánto lo integra el papá. ¿Y cuánto lo integras? Mira. O sea, yo no puedo... yo siempre sentí que los ojos estuvieron encima mío. Si yo me mandaba o me equivocaba en alguna situación o en algo, te sacamos a las nenas y se las damos al papá.
Entonces siempre era un hilo en el que yo caminaba y cuando él no iba a buscar las nenas nadie le decía nada. Él no podía porque, no sé, tenía que trabajar o qué sé yo, lo que tenía que hacer. No voy a pasar a buscar las nenas. A veces no me avisaba y no las iba a buscar y yo las tenía listas las nenas. No pagaba la cuota alimentaria. Seguía siendo agresivo conmigo cada vez que podía o cada vez que tenía la oportunidad. Yo digo que pretenden que yo me quede a vivir acá en estas situaciones porque yo te digo, o sea, no consigo trabajo y él paga cuando quiere. Pero igual, digamos, son muy chiquitas tus niñas para que vos puedas salirte, muchos otros tendrás que pagar una niñera y... Sí, igual eso al juzgado no le importa. O sea, para el juzgado hay niños que están de 45 días en una guardería y los padres trabajan, ambos. O sea, no le importa cómo los crías. No le importa si le da lo mejor, si lo tenés que dejar con otro, con un tercero, si los cuidas, no los cuidas. No sé. ¿Qué pensás de todo esto? ¿Qué es lo que pasa por Belén Galán, digamos, con todo esto que vivió? Mira, yo he vivido estos 2 años o este último año para mí fue bastante complicado, muy a nivel emocional, a nivel psíquico, a nivel todo lo que fui transitando. Empecé a hacerme parte de las mujeres de la multisectorial de acá, de las de Mar del Plata. Empecé a conocer, a tener contacto con otros casos y me doy cuenta que la justicia, o sea, en sí ya está mal desde hace muchísimo tiempo y se pueden evitar un montón de cosas, un montón de femicidio. En la primera denuncia, sí, a mí me dio la impresión que si como yo no llegué golpeada, desfigurada y las nenas, no sé, igual, moreteadas, para la justicia no existe una violencia si no la puedes demostrar. Y si la demostrás, tenés que probar cuán verdad es y no es un invento, ¿entendés? He conocido chicas terriblemente, casos que han sido rociadas por nafta, las acuchillaron, tenían una bala, con 50 denuncias, restricciones de acercamiento, el tipo sigue dando vuelta por su casa. O sea, eso es lo que a mí me parece que por ahí yo me hacía para atrás porque digo, o sea, yo voy en contra de un sistema. Porque no es que me están diciendo a mí solamente esto no se hace, es a toda la sociedad. Entonces, es difícil porque, o sea, si bien es cierto hay muchísima gente que acompaña, muchísima gente que está apoyando y muchísima gente la que está peleando por lo mismo, no solo por mí, sino por un montón de casos, pero te das cuenta que hay que seguir peleando. Y cada vez tendrían que ser más, o lo que se sumen, o que la justicia se tendría que dar cuenta, no sé, cambiar lo que están arriba. Igual todo esto me imagino que te hizo más fuerte para seguir peleando por Mira, ya al último tiempo estaba muy bajón, porque veía que, imagínate que la cautelar tardó más de 1 mes, 2 meses en salir. Y a mí me dan la cautelar y me dicen, bueno, te vas, yo respiré porque mi abogada me llama ese mismo día que se enteró a las 9 de la noche y me dice, Belén, tengo una noticia, no sé si es tan buena, pero tengo para decirte algo. ¿Qué? Le digo, yo vi la llamada de ella y para mí fue, me voy. Y me dice, te vas, pero te vas por 90 días. Le digo, no me importa, me voy. O sea, yo necesito salir de este lugar, sí o sí, porque la tengo a mi mamá hace 6 meses allá, dejó parada su vida acá, el tema laboral, el tema endeudadísimas hasta acá, ya nos pedimos plata por todos lados, o sea, situaciones que no hay necesidad de pasar. Me parece que no había necesidad de tener que llegar hasta ese punto cuando yo tengo acá mi casa, acá no íbamos a pasar ese tipo de necesidad. Más allá de la situación crítica está en todo el país, económico, pero vos estás en tu casa, siempre tenés de dónde sacar. En otro lugar teníamos que salir a pedir prestado a todo el mundo, o sea, era una cuestión de que ya no había cómo seguir sosteniéndolo. Y la justicia eso no lo ve o no lo quería ver, no sé, mi mamá quedó enferma un montón de tiempo, estuvo en cama, estuvo con fiebre, por toda la situación. Y yo necesitaba salir de ahí, o sea, sacar las nenas porque vos te das cuenta que no les hace bien. Y cuando me dicen, te vas por 90 días, pero el abogado de él quiere que vos, si es que hay una posibilidad, que te quedes para que las nenas pasen el cumpleaños con el papá. No. El papá quiere pasar el cumpleaños con las nenas, que se vaya a Jujuy. Quiere verlas todos los días, que se vaya a Jujuy. Las extraña y las quiere ver todos los días, en los 3 meses que no vamos a estar, que se vaya a Jujuy. Yo acá no me quedo. O sea, mi familia está allá y yo necesito estar allá con mi familia. Y me dijo, bueno, yo igual le dije que no iba a ser posible, pero que él iba a presentar un escrito en el juzgado. Se me revolvió todo.
porque yo digo, o sea, él dice A y se lo dan, y cuando él hace la presentación del escrito, las nenas tenían una audiencia, solamente las nenas el 22, o sea, viernes 22, que yo las tenía él ese día, porque se las lleva el jueves de la noche y el viernes me las trae a la tarde. Entonces él las lleva al juzgado y yo me presento porque yo, o sea, soy la mamá y quiero saber qué pasa, por qué las citaron a ellas si son chiquitas. Y me hacen pasar y me preguntan, o sea, fue en un ambiente bastante tenso, estaba la asesora menor, la jueza, el secretario, el abogado de él, el papá de mis nenas, yo y mi abogada. Nosotras entramos al último. Y el abogado de él le explica a mi abogada de nuevo cuál era la postura, de que si había alguna posibilidad de que nosotros nos quedamos hasta el 3 de enero. Ellos presentaron, aparentemente yo no pude ver el escrito, de que nosotros ya habíamos tenido un acuerdo, que era esto de que las nenas pasaban conmigo Navidad, Año Nuevo con él, y cumplían las nenas compartido. Que yo le dije, no. O sea, ese acuerdo estaba antes, nosotros no hablamos, mirá, hay una posibilidad de que yo me pueda ir. Si yo me llevo ahí va a pasar tal cosa. Si yo me llevo a quedar, no se habló eso, yo no puedo hablar eso con él, porque no tenemos buena comunicación. Entonces, yo la miré a la jueza y le dije, no, ese acuerdo era sin saber la decisión que habían tomado. Se tomó una decisión, ya está, se respeta esa decisión, y si él quiere realmente pasar el día de cumpleaños de las nenas, que se vaya a Jujuy, y de la cuota alimentaria que él me debe, que me debía como 16.000 pesos, que use la plata del pasaje, que se vaya. O sea, que no es que le estoy diciendo no vaya, no vea a las nenas, no sé. A veces siento que hasta quieren que le compre una casa y le ponga, para demostrarle que no es mi intención cortar la relación de él con las nenas, sino que yo también tengo una vida. Yo también tengo la necesidad de salir a trabajar, o sea, ¿por qué solamente él? Y aparte, bueno, más allá de como digamos que una cuota alimentaria no hace, digamos, no hay un bienestar para las niñas, ¿no? Esa pena alcanza para sobrevivir. Es la herramienta que él tiene para defender. O sea, yo creo que la justicia se lo da porque como él hasta ahora demostró y la peleó para sus hijas, entonces... cuando yo me presenté en el juzgado el primer día me preguntaron, ¿pero él tiene para pagar un alquiler o algo? No, si nosotros pasábamos necesidades. O sea, no llegábamos a fin de mes cuando yo vivía con él, porque no estaba bien la situación económica. Y de repente aparece con un alquiler, de repente aparece con cuota alimentaria, de repente si le dicen te subieron 2.000 pesos no tiene problema. Entonces yo me quedo como... Yo la verdad no tengo idea cómo hace. No sé, nosotros estamos requebradas con mi mamá en tema económico y yo no entiendo cómo es lo que qué es así, si lo ayuda a todo el mundo, si todo el mundo le da, no sé. Pero yo sé que él lo está ganando por el tema económico. Y este tema, digamos que tuvo muchísima repercusión acá en la provincia. ¿Tomó también lo mismo en la ciudad donde vivís, en Mar del Plata? En Mar del Plata, a mí me dijeron que sí, como yo no tengo contacto, viste, con mucha gente, entonces la de la multisectorial me dijeron que sí, que hay mucha gente que se enteró, que se movió, o sea, que tuvo repercusión allá en Mar del Plata, pero no, yo no sabría, porque encima era un tiempo que yo no tenía tele, que si yo quería ver el canal tenía que bajar al ciber o ir a algún lugar para ver, ni cable de aire tenía, o sea, no tenía internet ni cable de aire en el departamento de buen ambiente. Quería escuchar música, poner la radio, porque ni internet ni señal tenés ahí adentro. Entonces vivía aislada completamente de la sociedad, del mundo, de todo. Así que era, hasta que bueno, logré conseguir que me pusieran cable, porque si no... Pero no, yo creo que fue bastante fuerte para todos, porque empezó todo acá en Jujuy. O sea, la repercusión que hubo acá en Jujuy impulsó todo. O sea, de acá se pusieron en contacto con las chicas de la multisectorial de Mar del Plata, me fueron a esperar, me acompañaron, estuvieron conmigo, salí en los medios allá explicando la situación. Sé que la jueza se enojó mucho conmigo por esa situación porque no le gustó que salieran hablar en los medios de toda la situación, porque ellos prefieren que nos quedemos callados. Y yo te digo la verdad, que si yo no hubiese salido en los medios, no estoy de acá. No estoy. Porque así como la primera vez que yo pido una cautelar cuando estaba en el hogar para irme a mi casa, o sea, para venirme acá y esperar que pase todo el tema judicial, no me lo otorgaron porque la asesora lo denegó, porque para ella no hay riesgos para que yo me quede en Mar del Plata. En el tiempo, o sea, puede pasar la causa, no sé, 2, 3 años, 5 años y no hay riesgos, entonces me tengo que quedar allá.
La jueza obligada en ese momento acompañó esa decisión. Pero hoy la asesora volvió a decir que no. Y la jueza dijo, sí, te vas, 3 meses. O sea, a nada yo me voy. Pero si no hubiese estado esta situación, porque yo tengo entendido que la gente que se involucró con el caso, de organismos que están trabajando todo, o sea, todos llamaban y preguntaban qué pasaba con el caso. O sea, si no se movían ellos, que son los que me ayudaron en realidad, que gracias a todos los que estuvieron trabajando en esto estoy acá. Si no, no estoy. La jueza hubiese acompañado la decisión de la asesora y yo sigo en Mar del Plata. Y ya no saben hasta cuándo. Ahora el tema es que cuando vuelva, ¿qué hago? Espero que no dure mucho tiempo.